¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy comenzaremos con un nuevo manga que tiene por nombre El regreso del asesino de clase Triple S. Antes de comenzar, quisiera recordarles que si no están suscritos, por favor lo hagan y al mismo tiempo síganme en mis otras redes sociales, ya que dentro de poco comenzará un nuevo proyecto y esta es una de las formas más simples de poder apoyarme. Comenzando con la historia, hace 500 años, un juego en línea de fantasía llamado Mojo Expedition se fusionó con el mundo real por razones desconocidas, permitiendo que innumerables demonios del inframundo invadieran el mundo humano. La humanidad fue derrotada continuamente bajo el ataque de los demonios. Los milagros del dios de la luz descendieron sobre la tierra, y aquellos bendecidos por el dios de la luz obtuvieron paneles profesionales del juego, convirtiéndose en profesionales capaces de usar habilidades del juego en combate. Generación tras generación de héroes cayeron, pero los demonios presentaron a un rey demonio inmortal, conocido como Asmodeus. Observamos cómo una persona se encontraba ante Asmodeus y le mencionaba que había llegado y esa vez no caminaría entre las sombras. Con el objetivo de derrotar al rey demonio una vez más, la humanidad escogió al asesino más fuerte, Mo Bei. El rey demonio comenzaba a decir que era interesante, ya que un ratón temeroso se atrevía a enfrentarlo a él de frente. Sin la protección de los demás perecería de una manera horrible. El asesino le mencionaba que siempre debía de enfrentarse a la muerte, y aseguraba que el rey demonio sería el que la enfrentaría antes que él. El asesino terminó activando una habilidad que tiene por nombre Reino de la Luna Llena, el cual cambia ferozmente el día por la noche, bañándose en la luz de la luna para obtener un bufo de mejora total. El rey demonio le decía que era completamente ridículo, pues al perecer nunca nadie ha logrado acercarse a él, entonces ¿cómo se atrevía a hablar tan en grande de sí mismo? Inmediatamente el rey demonio terminó realizando un ataque, el cual fue dirigido directamente hacia el asesino, el cual terminó esquivando aquel ataque utilizando una habilidad que tiene por nombre División. El asesino mientras esquivaba mencionaba que un ataque tan lento ¿acaso todavía no se encontraba tomándoselo en serio? El asesino comenzaba a pensar que según las batallas anteriores, después de utilizar la técnica de división podía localizarlo rápidamente. Sin embargo, el rey demonio en su arrogancia tiene una debilidad fatal y es creer que nunca nadie puede superar su ataque frontal. Inmediatamente el rey demonio le decía que era simplemente el truco de un insecto. El asesino continuó pensando que eso significaba que su espalda es la parte más vulnerable que posee. Colocándose detrás del rey demonio, el asesino le mencionaba que aunque sea el truco de un insecto, si hacía bajar la guardia era completamente perfecto. Inmediatamente el asesino terminó asestando un golpe el cual tiene por nombre puñalada por la espalda, y esta es una habilidad. Al mismo tiempo lo combinó con otra habilidad que tiene por nombre Gracia Liberadora, el cual es un golpe explosivo e instantáneo con la probabilidad de 1% de eliminar al enemigo directamente. Luego de recibir aquel ataque, el rey demonio se burlaba del humano y le preguntaba si acaso eso es todo lo que tiene. El asesino comenzaba a pensar si acaso aún no se había activado ese 1% de la tasa del golpe mortal. Inmediatamente el rey demonio terminó utilizando una habilidad que tiene por nombre Resurrección de Sangre, mencionando que tenían que luchar por su amo. Al observar lo que salía de la habilidad, el asesino mencionaba que si acaso eran otra vez esos repugnantes esqueletos. Un ejército de no muertos inmediatamente fue convocado por el rey demonio. El asesino, preparándose para cargar nuevamente, mencionaba que si la gracia liberadora no activó su efecto mortal del 1%, entonces tendría que utilizar esa técnica. A gran velocidad pasó por entre todos los no muertos, todos los esqueletos, acabando con todos y cada uno de ellos. Observando lo que hacía el asesino, el rey demonio mencionaba que era un insecto que solamente sabía saltar y simplemente lo había enfurecido de la nada. Inmediatamente activó su forma de liberación desatada. Esta es una habilidad de liberación de restricciones, ya no reprimiría más su abrumador poder demoníaco, revelando su verdadera forma demoníaca más poderosa y aterradora. Inmediatamente observamos al grupo del prota, los cuales se encontraban peleando con todos los esqueletos. Una de ellas era Elisa, la sacerdotisa de nivel SS, del Amanecer Pionero. Observando al prota, la chica se mencionaba que si acaso este aún había decidido dejarla atrás. También se encontraba Andrei, un guerrero de nivel SS del Amanecer Pionero, el cual se encontraba pensando que el prota se veía sin preocupaciones, entonces él simplemente se encargaría de cumplir su promesa. También se encontraba Parbuki, un asesino de nivel SS del Amanecer Pionero. Este se encontraba agradeciéndole al prota ya que guiaría a la humanidad hacia la paz. El rey demonio le mencionaba al prota que él lo había obligado a liberar su forma desatada, entonces en esa batalla simplemente estaba condenado a perecer. Elevándose por los cielos, el prota mencionaba que esa vez llevaba la esperanza de todos consigo, incluso si llegaba a perecer lo enviaría de vuelta al infierno, mostrándonos cómo la luna detrás del prota comenzaba a agrietarse y a salir volando en miles de pedazos. Este ataque o habilidad del prota terminó llamando la atención de todos los esqueletos que observaban cómo el cielo comenzaba a brillar, pero inmediatamente los fragmentos de la luna terminaron atravesando a todos y cada uno de los esqueletos. El prota, elevado en los aires, le mencionaba a Asmodeus que en esa batalla la humanidad volvería a triunfar, y él simplemente continuaría con su ciclo de reencarnación. Inmediatamente utilizó una habilidad que tiene por nombre Hoja de la Luna Oscura, Corte de la Luna Aniquiladora.
añadiendo otro ataque como la hoja de la luna oscura, penetración lunar. Comenzando a desaparecer por los ataques que había recibido, el rey demonio mencionaba que era interesante, pues había pasado por 2 ciclos de reencarnación y como enemigo de los héroes humanos podía decir que el prota es el humano más libre que ha conocido. El rey demonio terminó utilizando una habilidad que tiene por nombre separación del alma, renacimiento del rey. El prota no se detuvo y continuó con su ataque utilizando la habilidad hoja de la luna oscura, recolección del crepúsculo. En ese momento el rey demonio le mencionaba al prota que era una lástima, era una completa lástima después de todo. Una ventana nos mencionaba que era un ultimátum, después del ataque el enemigo perecería, pero el usuario también sufriría el mismo daño del ataque. El asesino de rango SS, observando hacia el cielo, le gritaba al prota que su sacrificio sería recordado por todos, y nunca se olvidarían de sus contribuciones a la humanidad. La sacerdotisa no podía creerse que el prota estaba a punto de perecer. Inmediatamente el prota comenzó a desplomarse y se mencionaba que si acaso era una lástima, pero rápidamente se corregía y mencionaba que quizás no lo sea, pues para proteger a aquellos que quería proteger simplemente tuvo que utilizar todo su poder. Y esperaba que los días en los que el rey demonio no esté puedan expulsar completamente a los demonios de su dominio. 5 años después de esa pelea nos encontramos en el infierno en el río de sangre. Este es un lugar del renacimiento del reino demoníaco y el rey demonio ya había renacido 2 veces con la memoria intacta, y esa sería su última reencarnación con memoria. Los demonios del tipo cornudo son los más básicos y desechables, siendo la carne de cañón y reserva de alimento para el ejército demoníaco. Uno de ellos comenzó a hablar mencionando que se trataba de una alerta, pues el emisario del Gran Hidra había dicho que resucitaría en unos días. Continuaban mencionando que no podían permitir que ese maldito regresara o exterminaría a los humanos, los cuales son unos esclavos maravillosos. Pero en ese instante detrás de ellos un bulto comenzaba a formarse en la tierra. Una criatura se encontraba saliendo de este bulto y comenzaba a preguntar en dónde estaba, mientras que otra voz en el mismo cuerpo preguntaba quién era él. Era el prota y el demonio que se habían fusionado en un solo cuerpo. El prota le preguntaba a Asmodeus cómo podía estar dentro de su cuerpo. Furioso, Asmodeus le gritaba al prota que estaba buscando la muerte. Ese es su cuerpo y tenía que entregarle el control de este de inmediato. Los demonios que se encontraban en el área comenzaban a gritar que allí se encontraba. Tenían que acabar con ese tipo de inmediato. Mientras esquivaban las bolas de fuego, el prota preguntaba qué era lo que estaba pasando. ¿Acaso había renacido? Mientras que Asmodeus maldecía al prota y le mencionaba que había recurrido a tácticas despreciables para reencarnar junto con él. Asmodeus comenzaba a mencionar que esos seres que solamente servían como comida habían emboscado su lugar de renacimiento. Inmediatamente comenzó a gritarles llamándolos comida de reserva de alimento. El prota gritaba que iba a acabar con todos y cada uno de ellos. En este caso, tanto el prota como el rey demonio terminaron reencarnando en un demonio de rango bajo, el cual es el sirviente o herramienta de desahogo de los demonios de combate. El prota le mencionaba a Asmodeus que no podrían enfrentarlos, ya que ahora simplemente es una herramienta de desahogo del más bajo nivel, por lo que sabía perfectamente que no era rival para la comida de la que se encontraba hablando. Asmodeus le gritaba al prota que tenía que callarse llamándolo humano ratón que solamente sabía esconderse. Tenía que entregarle inmediatamente el control del cuerpo ya que le mostraría por qué es el rey demonio que gobernaba todo el inframundo. El prota le mencionaba al rey demonio que lo rechazaría, pues antes de irlo a ver corriendo directamente hacia la muerte prefería luchar por su propia cuenta. Asmodeus le mencionaba al prota que si llegaba a perecer otra vez lo máximo que podría pasarle es que el infierno termine borrándole la memoria y termine convirtiéndose en un demonio de bajo rango, pero eventualmente terminaría liderando el infierno para arrastrar con todo. Y por supuesto el prota no tendría una segunda oportunidad para reencarnar. Asmodeus inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando, mencionaba que habían bloqueado su magia. El prota le mencionaba a Asmodeus mientras se encontraban en un círculo mágico que tenían que mirar a sus alrededores. ¿Acaso creía que podría sobrevivir a un ataque como ese después de su reencarnación? Y la única oportunidad era aferrarse a la vida y terminar uniéndose para así poderse volver más fuertes juntos. Asmodeus seguía gritándole al prota que le diera el control del cuerpo ya que intentaría utilizar magia para activar una habilidad y luchar. El prota comenzó a pensar que tenía razón, parece que se había aferrado a la vida, pero mientras pueda mantener al rey demonio bajo control aún podía proteger a la humanidad. Sellaría en su cuerpo al rey demonio y no habría más reencarnaciones, por lo cual eliminaría a la amenaza para siempre. Justo en ese momento el prota terminó utilizando una habilidad que tiene por nombre sombra evasiva, la habilidad exclusiva del asesino, se convierte en sombra para escapar. Mientras pasaba por entre todos los demonios, el prota seguía pensando que ahora solamente tendría que enfrentar todo eso junto al rey demonio. Y eso con el objetivo de llegar nuevamente a la cima y sellar al rey demonio en su cuerpo. 3 horas después de haber escapado del río de sangre, observamos cómo los demonios que se encontraban en el área estaban tratando de localizarlos de alguna manera. El que lidera este grupo de demonios de comida comenzaba a mencionar que tenían que tratar de encontrarlo, ya que si llegaba a escapar antes de que el amo terminara devorándolos, se encargaría de devorarlos a todos y cada uno de ellos primero.
El prota, que se encontraba literalmente escondido delante de ellos, se encontraba pensando que la falta de magia reducía la distancia en la cual podría escapar de las sombras, y aún no podía salir del área de búsqueda. Y cada vez hay más demonios, ahora mismo debe de reducir el consumo y salir de la zona de búsquedas lo más rápido posible. Asmodeus, que se encontraba observando todo esto, comenzaba a reír y le mencionaba al prota que aunque los humanos son débiles, sus métodos de escape son realmente sorprendentes. Entre risas, el prota le mencionaba al rey demonio que aunque los demonios sean rudos y resistentes, no son más que criaturas de bajo intelecto. Por supuesto, el rey demonio al escuchar eso comenzó a molestarse con el prota. El prota le mencionaba al rey demonio que ahora mismo tenía que ahorrar sus energías, ya que no estaban completamente fuera de peligro. Asmodeus le mencionaba al prota que tarde o temprano lo haría pagar por todo lo que estaba diciendo. Observando hacia el cielo, el prota se encontraba pensando que era perfecto, pues se trata de la luna azul. Según la investigación de la Fuerza de Expedición, la luna azul también es conocida como la luna del despertar. Cuando la luna azul se eleva es el momento en el cual los demonios pueden moverse libremente. Sin embargo, cuando la luna se tiñe de rojo y se convierte en la luna cruel, los demonios se vuelven inquietos y la fuerza aumenta al menos en un 20%. Y a medida que pasa el tiempo, la luna roja perderá su color y se convertirá en la luna del sueño, de color amarillo. En ese momento, los demonios caerán en un estado de somnolencia y su poder disminuirá drásticamente, lo cual es especialmente notable en los demonios más débiles. Según la experiencia, cada fase de la luna dura máximo 4 horas, así que debe de resolver los problemas de seguridad y supervivencia antes de que aparezca la luna del sueño. Aparte, el tiempo es un poco ajustado para todo eso. Recogiendo una piedra del suelo, el prota se encontraba pensando que al parecer su panel de asesino y el panel del juego estaban funcionando correctamente. El sistema le mencionaba al prota que había obtenido una piedra afilada, ataque más 1.1%, y la probabilidad de causar sangrado de nivel 1 durante 5 segundos. Inmediatamente el prota terminó llamando la atención de Asmodeus, el cual furioso le mencionaba al prota que lo llamara Gran Amo y su Majestad, llamándolo insolente humano. El prota le mencionaba a Asmodeus que tenía que decirle dónde podrían encontrar suministros cerca, ya que le quedaban como máximo 4 horas. Asmodeus le mencionaba al prota que tenía que devolverle el control del cuerpo y así él se encargaría de encontrarle un oasis. Al escuchar eso, el prota le mencionaba que estaba bien, al menos resolvería el problema de la supervivencia, y además no le devolvería el control del cuerpo, así que tenía que olvidarse de esa idea. Furioso, Asmodeus seguía insultando al prota. Comenzando a desplazarse a gran velocidad, el prota se encontraba mencionando que la experiencia en el infierno es bastante mala, causando que Asmodeus simplemente se encontrara en silencio. El prota, que había llegado a un risco alto, observaba el oasis a la distancia y mencionaba que no estaba cerca. Sin factores externos les llevaría aproximadamente 4 horas en llegar. Asmodeus le mencionaba al prota que el campo del río de sangre es peligroso, tenía que dejarle guiar el cuerpo para encontrar el refugio más seguro y así podrían discutir más sobre el control del cuerpo después. El prota le mencionaba al demonio que no había trato con respecto a eso. Cambiando de escena, la luna había pasado a su fase de luna cruel en el exterior. 2 horas y media después, la luna cruel ya había estado en el cielo durante 1 hora y media. Delante del prota se encontraban unas criaturas, pantera fantasma bestia de grado D. Habilidad activa, teletransportación fantasma, le permite moverse libremente entre el mundo de las sombras y la realidad. La habilidad pasiva, adherencia fantasma, todos los ataques infligen daño corrosivo unido al mundo de las sombras. El prota comenzó a pensar que al parecer la información recopilada por la Fuerza de Expedición tiene errores, y la luna cruel llegó antes de lo que se había esperado. Además, había llegado al oasis antes de lo previsto. Y además, estaban esas bestias que también se volvieron feroces debido a la luna cruel, bloqueando el camino al oasis. Esta criatura es un toro infernal de grado D, habilidad activa embestida. Corre a gran velocidad y embiste con los cuernos. Puede reducir parte del daño que reciba de frente. Habilidad pasiva, enjambre. Cuando hay más de 5, todas las estadísticas aumentan en un 10% por cada uno adicional. El prota se encontraba pensando que eso era bueno, mientras que Asmodeus le mencionaba que tenía que salir de allí de inmediato, pues aunque esas criaturas estuviesen heridas, su fuerza es suficiente para aplastar a un demonio débil como lo son ellos ahora mismo. En ese momento, observando cómo el toro se dirigía hacia ellos, el prota se preparaba para esquivar a toda velocidad. El prota había saltado continuamente para esquivar los obstáculos y el ataque del toro. Las panteras continuaron atacando al toro constantemente hasta acabar con este último a pocos metros de donde se encontraba el prota. El chico comenzó a pensar que esa batalla no había forma de sacar alguna ventaja, tenía que retirarse de inmediato, a lo que Asmodeus le gritaba al prota que tenía que observar lo que estaba pasando a sus alrededores. El prota le gritaba que tenía que callarse y tenía que mirar rápido, ya que las panteras fantasmas estaban actuando raro. ¿Acaso estaban pensando en huir? Asmodeus le gritaba al prota que se trataba de la zona de búsquedas, gritándole al prota que tenía que moverse ya que se encontraban en medio de la estampida de los toros. El prota le preguntó a Asmodeus que a qué se refería con todo eso. Asmodeus comenzó a explicarle al prota que la estampida de toros infernales es un rasgo racial.
Los demonios ordinarios no se atreven a detenerla, y una vez encontrado solamente puedes ver cómo te embisten y te aplastan hasta convertirte en un montón de carne. El prota le mencionaba al demonio que el peligro a menudo trae oportunidades, a lo que Asmodeus le preguntaba al prota qué era lo que estaba planeando hacer. El prota le mencionaba al demonio que el único propósito de la caza es acabar con la presa. En ese momento Asmodeus se daba cuenta de cuáles eran las intenciones del prota y le gritaba que era un lunático que tenía que quitarse del camino de inmediato. El prota, mientras se elevaba por encima de los toros, comenzaba a mencionar que los depredadores superiores suelen tener la mayor paciencia, al acecho, aguardando, enfrentándose al oponente, y sobre todo esperando el momento oportuno para atacar. Inmediatamente Asmodeus le mencionaba al prota que le había hecho cambiar su opinión sobre él nuevamente. El demonio comenzó a mostrarle un mapa al prota y le mencionaba que tenía que coger algunas frutas que se encontraban cerca del oasis y dirigirse a ese lugar en el mapa, ya que había una forma de subir de nivel rápidamente allí. El prota, confundido, le preguntaba a Asmodeus cómo podía ver su sistema, a lo que el demonio le mencionaba que tan solo es un pequeño truco del dios de la luz, así que tenía que darse prisa ya que sentía que la luna estaba a punto de cambiar. El prota le mencionaba a Asmodeus que no, ya que es hora de aprovechar esa situación, acercándose al cadáver del toro que se encontraba tumbado en el suelo. El prota mencionaba que es crucial asestar un golpe fatal cuando el enemigo se encuentra tambaleándose en sus últimos momentos, y ese es el paso definitivo para saborear la victoria. Asmodeus le mencionaba al prota que el engaño de los humanos no tiene límites, a lo que el prota le respondía que podía decir lo mismo de los demonios. El prota había logrado su objetivo cuando observó la ventana emergente del sistema que le mencionaba que había acabado con un toro infernal, ganando un total de 1.314.520 puntos de experiencia. Además, el sistema le mencionaba como consejo que su nivel se había actualizado al nivel E, y además su compañero también había recibido parte de la experiencia, por lo cual también se encontraba en el nivel E. Además, nuevas habilidades habían sido desbloqueadas, tenía que abrir el panel de habilidades para poder comprobarlo. Sin que el prota se diera cuenta, las panteras fantasmas se encontraban rodeando completamente al chico, y en ese momento Asmodeus le mencionaba al prota que era bueno tomando la ventaja, pero la próxima batalla tenía que dejársela a él. El prota comenzaba a mencionar que aunque ese cuerpo pueda ser feo, es mucho más ágil y ligero que el cuerpo de un humano, y es la oportunidad perfecta para probar el funcionamiento junto a ese nuevo cuerpo y las nuevas habilidades. Asmodeus le mencionaba al prota que simplemente se encontraba diciendo tontería. Mientras el prota observaba cómo una pantera se lanzaba de frente hacia él, terminó utilizando su habilidad Percepción Maliciosa. Esquivando el ataque de la pantera, el prota se encontraba pensando que la habilidad Percepción Maliciosa funciona normalmente. Combinando esta habilidad con la habilidad Puñalada Trasera, el prota terminó atacando a la pantera mientras se mencionaba que esa habilidad también funcionaba perfectamente. Al mismo tiempo comenzó a comprobar el resto de habilidades, pues la habilidad Paso Aéreo también funcionaba perfectamente. Suspendido en el aire, el prota se mencionaba que todas las nuevas habilidades estaban desbloqueadas y no había ningún cambio con respecto a la diferencia de cuerpo. Mientras gane la suficiente experiencia podría volver a su apogeo. Y ahora mismo se encargaría de todos esos monstruos problemáticos. El prota combinó la habilidad Percepción Maliciosa con Paso Aéreo para atacar de frente a todas las panteras que se encontraban en su camino. En el momento en el que golpeó, el prota utilizó la habilidad Sacrificio, la cual, aparte de ignorar los golpes críticos, ignora la defensa y proporciona una muerte segura. La habilidad Sacrificio hace que la persona pierda un 30% de su salud para ganar un impulso de ataque poderoso. En ese momento el prota mencionaba que esa era la primera muerte. Asmodeus mencionaba que había apuntado al punto débil proporcionando una muerte segura, rápida y limpia. Continuó mencionándole al prota que esos monstruos se encontraban retirándose y que al parecer la intimidación había sido un éxito. Acababa de sacrificar vida para incrementar preventivamente el poder de ataque, y mientras están asustados deberían de moverse rápido ya que sentía que la luna de sueño estaba a punto de salir. El prota le mencionaba a su compañero que si se retiraban ahora solamente provocarían un ataque en masa, así que solamente tenían una única opción y era atacar de inmediato, mostrándonos cómo el prota había acabado con otra de las panteras, mientras mencionaba que esa era la segunda muerte. Asmodeus comenzó a mencionarle al prota que era un tonto, solamente le quedaba el 40% de su salud, pero la luna de ensueño ya se encontraba acercándose. El prota mencionaba que eso era imposible, ya que la luna cruel solamente había durado 1 hora y media, debió de haber durado al menos media hora más. Asmodeus le mencionaba al prota que la luna en el abismo no tiene un tiempo fijo ni tampoco un patrón, por lo cual debería de correr de inmediato. Inmediatamente la habilidad Percepción Maliciosa terminó avisándole al prota de que estaban a punto de ser atacados, a lo que el prota comenzaba a maldecir y mencionaba que había perdido el control del cuerpo. Comenzaba a pensar que debía de esquivarlo o perecería de verdad, mostrándonos cómo el prota al parecer terminó esquivando aquel ataque pero no fue del todo efectivo. El prota comenzó a pensar que el cuerpo al parecer se había recuperado algo de fuerza y el dolor parece contrarrestar el efecto de la luna de sueño. Pero ahora en esa situación no podía utilizar la habilidad Sacrificio de nuevo. El sistema le mencionaba al prota que su compañero de equipo había compartido una nueva habilidad con él, por favor tenía que comprobarla en el panel de habilidades. Las habilidades que poseía el prota actualmente son Desenfoque, Sacrificio, Puñalada Trasera y Paso Aéreo.
y en la parte baja se encontraba una habilidad que tiene por nombre Evolución Demoníaca. También poseía las habilidades Percepción Maliciosa, Visión Mejorada, Dominio de las Armas y Agilidad. Asmodeus le mencionaba al prota que los humanos siempre perecen más rápido debido a su arrogancia, por lo cual tenía que utilizar la habilidad que le había concedido, ya que no quería que pereciera a manos de esos monstruos. El prota se encontraba preguntándose si acaso se refería a la habilidad Evolución Demoníaca. Asmodeus le mencionaba que así era, pues la experiencia obtenida de las recientes muertes es suficiente para que el prota pueda utilizar la habilidad Evolución Demoníaca. La habilidad puede curar las heridas y hacerlo evolucionar a un demonio con cuernos que también puede mejorar la resistencia a la luna de sueño. Observando cómo las panteras estaban a punto de atacarlos, Asmodeus le mencionaba al prota que tenía que darse prisa y actuar, ya que si perecían entonces perdería la memoria y reviviría, pero ¿acaso el prota estaba completamente seguro de tener tanta suerte? Asmodeus le mencionaba al prota que entonces tenía que deslizarse hacia abajo, y si no hacía caso entonces simplemente él recuperaría su cuerpo y volvería a su apogeo, mientras que el prota deberá de perecer. El prota terminó recibiendo un ataque mientras se mencionaba que su velocidad de reacción estaba disminuyendo, ya no podía esquivar perfectamente ni siquiera ese tipo de ataques. Se preguntaba si acaso había perdido el tiempo para realizar un contraataque, pero en ese momento Asmodeus le mencionaba al prota que tenía que activar la habilidad de inmediato. Observando la ventana emergente, el prota se mencionaba que aunque sabía que debía de haber un plan detrás de esa habilidad por parte del señor demonio, no tenía más alternativa, confirmando utilizar la habilidad Evolución Demoníaca. Asmodeus comenzaba a mencionar que la transformación había iniciado, el infierno había regresado, mostrándonos inmediatamente la nueva apariencia que tenía el prota. En ese instante, cuando una de las panteras fantasmas se lanzó a atacarlo, el prota rápidamente terminó observándola de reojo y tomándola por la cabeza, el prota simplemente con un rápido ataque terminó acabando con esta. Asmodeus les preguntaba si acaso estaban intentando escapar, acercándose a ellas para atacarlas y acabar con cada una rápidamente. Asmodeus continuó mencionando que era hora de recuperar sus tesoros y recuperar su poder, mencionando que cuando eso suceda, ese humano tendría una muerte exquisita, comenzando a reír como un desquiciado. Cambiando de escena, nos encontramos en el lugar del tesoro del señor demonio en el inframundo. Una chica terminó llegando por encima de un árbol y mencionaba que era un hermoso círculo mágico. Le mencionaba a su compañera, la que se encontraba en el suelo, que era realmente impresionante. Pero se preguntaba si acaso un círculo mágico tan hermoso como ese realmente puede ser efectivo. La chica que se encuentra en la parte inferior es una humana, su nombre es Megra y sus datos son completamente desconocidos, su gremio es magos humanos. Megra llamaba a la otra chica Hall Elgentris y le mencionaba que tenía que cuidar su tono ya que estaba allí porque la necesitaba. La pequeña demonio se encontraba extasiada por el poder que estaba sintiendo, y esta pequeña demonio es un rango S, y es un sucubo de las sombras oficial de inteligencia de Hall Kyun. Y tiene la magia de resurrección fija que le permite revivir ilimitadamente mientras está al lado de Hall Kyun. La sucubo preguntaba si acaso había sido atrapada. ¿De verdad había sido atrapada? Apareciendo cerca de lo humano, la sucubo le mencionaba que ni siquiera el círculo mágico de Megra puede capturar a Elgentris, entonces ¿podría realmente controlarlo? Megra le mencionaba que se trataba solamente de un demonio menor, y si no fuera porque lo dejaron escapar en el río de sangre, ni siquiera hubiese llegado hasta ese asqueroso lugar. Inmediatamente Megra se dio cuenta de que se había activado el hechizo de alerta. La sucubo terminaba tomando a la humana y le mencionaba que bueno, no había más alternativa. Le mencionaba a la Santa Megra que tendría que esconderse en el reino de las sombras por el momento. Mientras ellos se escapaban, observamos cómo a la distancia una persona se encontraba llegando. Asmodeus se encontraba llamando la atención del prota y le mencionaba que tenía que despertar, ya que estaba a punto de recuperar su poder, las llamas eternas y la escarcha helada, así que ¿qué jaula preferiría más? Inmediatamente observamos una vista interna de lo que estaba sucediendo realmente entre las dos almas, mostrándonos cómo el prota se encontraba sentado en un trono atado completamente por enormes cadenas, preguntando si acaso allí era donde estaba él antes. Asmodeus le mencionaba que ni siquiera estaba tratando de luchar, le daría algo de crédito por tener algo de conciencia. Le mencionaba al prota que tenía que darse prisa y escoger, ya que esa vez le respetaría su decisión. El prota mencionaba que había una marca de círculo mágico allí, y ese diseño le resultaba familiar. Y si no llegaba a equivocarse, inmediatamente el prota le gritaba a Asmodeus que no tenía que moverse, a lo que el demonio le preguntaba al prota a qué se refería, mostrándonos cómo un brillo había aparecido debajo de este. Inmediatamente unas cadenas en el mundo real comenzaron a sujetar a Asmodeus, el cual preguntaba qué era ese círculo mágico. Asmodeus supo inmediatamente que se trataba de magia humana, ordenándole al humano que había utilizado esa magia que saliera y se enfrentara a él de frente. El prota continuó pensando si acaso el encantamiento de ese círculo mágico podría ser... Pero inmediatamente la Santa y la sucubo terminaron apareciendo. La sucubo era la primera en hablar, mencionando que nunca esperaba que el señor invencible fuera controlado por un hechizo tan débil como ese. El prota comenzó a pensar que si acaso ella podría ser, pero no era posible, pues ella no llegaría a un sitio como ese. Asmodeus llamaba la atención de la sucubo y le preguntaba quién era su maestro y cómo se atrevía a traicionarlo de esa manera. Haría que su esencia demoníaca ardiera en las llamas durante 10.000 años. Inmediatamente la sucubo, mandándola callar, terminó abofeteándolo con demasiada fuerza.
La santa, por otro lado, terminaba acercándose y le ordenaba a Asmodeus que terminara arrodillándose ante ella. El prota, observándola de frente, se preguntaba si acaso realmente es Li Mei Ling, y se preguntaba el por qué. ¿Acaso los humanos estaban pretendiendo cooperar con los demonios para aniquilarlo por completo? ¿O acaso es que ella es una traidora? La súcubo terminó llamando la atención de Asmodeus, llamándolo primero mi señor, pero luego corrigiéndose para llamarlo simplemente Asmodeus. Siguiendo el principio del fuerte gobernador en el inframundo, ahora le ordenaba que abriera la bóveda del tesoro y se lo ofreciera a su gran madre. Asmodeus mencionaba que entonces Cold King, esa humilde demonio, también lo había traicionado. Asmodeus inmediatamente comenzó a llamar la atención del prota mencionándole que tenían que hacer un trato, a lo que el prota le preguntaba a qué se refería. Asmodeus le mencionaba al prota que tendrían que cooperar hasta poder acabar con todos los traidores y puedan compartir ese cuerpo. El prota le mencionaba que no confiaba en la palabra de un demonio, pero esta vez estaba de acuerdo en cooperar con este. Asmodeus continuó pensando que nunca pensó llegar a ver el día en el cual tuviera que cooperar con un humano. La sucubo continuaba golpeando a Asmodeus y le preguntaba que de qué se encontraba riéndose, ahora solamente era un humilde demonio cornudo, y por supuesto no le permitiría que insultara a su madre. La santa le mencionaba a la sucubo que tenía que calmarse ya que lo necesitaban para encontrar esos tesoros. Inmediatamente Asmodeus gritaba que tenía que prepararse para tomar su cuerpo, ordenándole esto al prota por supuesto. Dejó salir una gran cantidad de esencia demoníaca que terminó mandando a volar tanto a la súcubo como a la santa. El prota había tomado nuevamente el control del cuerpo de Asmodeus, pero este le mencionaba al chico que tenían que retirarse ya que estaban inconscientes pero no era por más de un minuto. Y con el nivel que poseen no pueden acabar con el sucubo de las sombras totalmente mentalizado y ni siquiera podrían atravesar la armadura de esa maga. Todo lo que podían hacer por el momento era escapar rápidamente antes de que despertaran. El prota, alejándose del sitio a gran velocidad, se encontraba pensando que aunque sus dudas seguían sin resolverse, lo único cierto en ese momento es que la maga humana Li Mei Ling estaba colaborando con el sucubo. Y bueno chicos, espero les haya gustado esta primera parte de este increíble manga. Aprovecho para recordarles que si no están suscritos, por favor lo hagan y al mismo tiempo síganme en todas mis redes sociales ya que de esa manera me apoyarían un montón. Y recuerden, si les ha gustado, por favor dejen su manito arriba, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá en los comentarios la palabra Pantera. Aprovecho para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Continuando con la historia, nos encontramos 3 horas después en el oasis, donde observamos un grupo de demonios fantasmales, los cuales se encontraban dándole cacería tanto al prota como al rey demonio. En ese instante el prota terminó arrojando una piedra, la cual terminó cayendo cerca de los demonios, llamando la atención de todos estos para causar que todos terminaran colocándose al final sobre un círculo mágico. Inmediatamente el prota, que ahora se encuentra controlando el cuerpo, rápidamente terminó utilizando la habilidad Devorar, una de las habilidades del señor demonio, para comenzar a engullir dentro de sus fauces a todos y cada uno de los demonios que se habían colocado sobre el círculo mágico. Y una vez que este terminó devorando a todos y cada uno de aquellos demonios, varias ventanas emergentes terminaron apareciendo delante del prota. Se nos menciona que la habilidad Devorar demonios tiene un enfriamiento de 7 días, consiguiendo también la habilidad Ciudad de sombras con 3 usos, Salto de sombras con 2 usos y Corte de sombras con un único uso. El prota comenzó a pensar que al obtener poder de los demonios a través de la habilidad Devoración, la habilidad compartida por él no tenía ningún tipo de trucos esa vez. Justo en ese instante observamos como el prota se encontraba mirando sorprendido hacia una dirección, para luego mostrarnos como una lluvia de recuerdos se encontraban invadiendo su cabeza. Sujetándose a la cabeza, el prota se mencionaba que esos recuerdos caóticos habían llegado de nuevo. Cada vez que devoraba obtenía recuerdos, así que si incluso el rey demonio no le compartía el mapa, ya estaba familiarizado con el terreno de las regiones demoníacas. El prota se preguntaba si acaso esos son los recuerdos de esos demonios sombra. El rey demonio muy tranquilo le mencionaba al prota que por supuesto tenía que seguir devorando de esa manera hasta convertirse en un verdadero demonio. Tiempo después nos encontramos en la ciudad demonio, la cual tiene por nombre Takalili. Inmediatamente el prota terminó atravesando una piedra mientras escuchaba como un demonio mencionaba que ese infernal demonio de sombra lo hizo atravesar una roca, pero gracias a que era lo suficientemente duro, la próxima vez que lo vea se encargaría de tragárselo primero. Vemos como tiempo después el prota había golpeado al que se encontraba hablando mientras le preguntaba al señor demonio si acaso estaba completamente seguro de que ese comportamiento no sería más sospechoso. Entre risas, el señor demonio le mencionaba al prota que los demonios con cuernos son famosos por ser demasiado tontos, y cuanto más tonto actúe más confiable se verá. Uno de los demonios terminó acercándose al prota y lo llamaba Gran Señor Demonio y le preguntaba si acaso necesitaba algún servicio de guía, solamente tenía que darle algo de comida a cambio.
El rey demonio al escuchar eso le ordenaba al prota que lo pateara, pues cuanto más fuerte sería mejor, ya que eso debe de ser una especie de trampa de ese demonio despreciable de King. Y eso ya que los demonios no necesitan ninguna especie de guía o nada similar. Justo en ese momento vemos como el prota terminó pateando al demonio inferior mientras que el rey demonio le mencionaba al chico que había hecho un excelente trabajo. Llegando a la puerta de la ciudad, el rey demonio le mencionaba al prota que tenía que mantener la actitud y recordar que en la ciudad demonio no se le restringe la entrada a ningún demonio. Un rato después, en el interior de la ciudad, el prota se encontraba observando lo que estaba sucediendo, preguntándose qué era ese lugar. Se nos comienza a relatar que con la invasión del juego Territorio Demoníaco en la realidad, algunos demonios para sobrevivir han invadido el mundo humano, e incluso algunos demonios tienden a masacrar y a saquear a los humanos. Y esa persona que se encontraba allí pertenece al lado de los que llegaron a sobrevivir la primera etapa. Mientras que por otro lado, algunos demonios nobles cercanos a la forma humana desprecian a los demonios masculinos de baja descendencia y anhelan el arte y la cultura creada por los humanos. Este sitio es una especie de carnicería y en el suelo estaba escrito que el príncipe demonio de las sombras había llegado. Se nos sigue mencionando que por lo tanto tienden a conquistar el mundo humano y luego mantener con vida a los humanos como ganado, permaneciendo hacia el lado de la simbiosis. El rey demonio le preguntaba al prota si acaso no pensaba ayudar a su propia raza y realmente se estaba pareciendo más a un demonio de lo que él se esperaba, comenzando a burlarse un poco del prota. Es entonces que también se nos menciona que la reina demonio de las sombras, Halkin, pertenece al lado de la simbiosis. Y mientras se encontraban observando aquella estatua, el rey demonio le mencionaba al prota que si acaso no recordaba su plan. El prota comenzaba a mencionarle que tenía que unirse a la expedición para obtener las calificaciones y poder utilizar el portal de teletransportación, y luego tenía que ir a buscar a un viejo conocido para que separara sus almas. Y luego de ello, por supuesto, cada quien tomaría caminos separados. El rey demonio le mencionaba al prota que exactamente, y cuando lleguen a Mavis, la cual es una ciudad, pero inmediatamente el prota dejó de escucharlo y comenzó a pensar que cuando llegue al portal de teletransporte ya no será más su decisión. Justo en ese momento los demonios presentes comenzaban a gritar que el príncipe demonio de las sombras había llegado. Comienzan a mencionar que curiosamente ese es el día de la celebración de la construcción del establecimiento por Halkin, con la defensa de la ciudad más relajada, y se preguntaba quién sería el humano que vendría a perecer ese mismo día. El rey demonio mencionaba que sea quien sea estaba completamente condenado a perecer ese día. Vemos entonces que una asesina había aparecido en el campo de batalla. El prota al observarla se preguntaba si acaso esa era Carmelia. Mientras la chica comenzaba a pelear, el prota se mencionaba que ella no debe de estar allí con su nivel actual. Por otro lado, la chica atacando se encontraba pensando que tenía que esperar y atacar con precisión, así es como debe de actuar un asesino maduro, aunque lamentablemente su maestro no estaba allí para verla actuar. Cuando estaba a punto de acabar con el súcubo se nos presenta este personaje, Camelia, la cual se encuentra en el nivel A, identidad estudiante de Mobei, o sea del prota, y pertenece al sindicato secreto. El súcubo le mencionaba a la señorita llamando a la asesina si acaso realmente no sabía cuándo rendirse. E inmediatamente la chica terminó realizando un ataque y se preguntaba cómo algo como eso era posible, ya que su ataque había sido detenido por una sombra con un gran escudo causando que su daga se rompiera en el acto, mostrándonos así como otra de las sombras estaba a punto de atacarla. Inmediatamente la chica cayó desplomada en el suelo y al parecer no sufrió heridas graves, mientras que el súcubo le mencionaba que se había vuelto un poco aburrido, por lo cual tenían que acabar con ella de inmediato, lanzando hacia una de sus sombras para que la acabara. Observando la situación, el prota mencionaba que no era bueno y utilizando rápidamente una de las habilidades que había conseguido, salto de sombra. El prota comenzaba a pensar que era increíblemente presuntuoso y esos dos títeres de acero de Hal no son para tomárselos a la ligera. Inmediatamente el prota terminó llegando a donde estaba su discípula y en ese instante terminó cayendo el ataque sobre ambos, mostrándonos así una ligera explosión que se hizo presente en el área. Pero del otro lado de la gigantesca espada no se encontraba nada. El súcubo comenzaba a mencionar que entonces tenía compañía y ahora estaba empezando a colocarse interesante la cosa. Se nos muestra cómo a las habilidades del prota el campo de sombras le quedaba tan solo un uso y a la habilidad salto de sombra ya no le quedaban usos. El sistema le mencionaba al prota que la habilidad salto de sombra ya no tiene usos restantes y para poder utilizarla nuevamente tenía que recargarla, mostrándonos cómo un círculo mágico aparecía en lo que parecía ser un callejón. El prota junto a la chica terminaron apareciendo en el mismo y el prota le mencionaba a la chica llamándola por su nombre que tenía que regresar, a lo que esta algo confundida le preguntaba quién era. Dándole la espalda, el prota le mencionaba a la chica que no debe de estar allí, ya que ese es un objetivo el cual ella no puede derrotar. Por supuesto, Carmela al escuchar todo esto le preguntaba al demonio si acaso él era su maestro, cosa que dejó al prota un poco sorprendido. La chica continuó preguntándole al prota si acaso él verdaderamente era su maestro, mientras que el prota se encontraba pensando que no podía darle ninguna esperanza a Camelia, ya que de lo contrario, esa discípula insensata acabaría desviviéndose automáticamente.
por lo que el prota decidió recurrir a un enfoque más directo. Dirigiéndose directamente hacia la chica y tomándola por los cachetes, le mencionaba que pensaba en capturar a un humano como esclavo, pero resultó ser más débil de lo que había esperado, así que fue un error de su parte. Sin embargo, ya que había llegado por su cuenta llamándolo maestro, entonces la había elegido a ella. La chica, utilizando su daga, le mencionaba al prota que era momento de desvivirlo, pero antes de que el ataque terminara alcanzando al prota, este hizo que la daga comenzara a volar por los aires y terminó sujetándola con la parte opuesta de su mano. Le preguntaba a la chica si acaso es una asesina de rango A, e incluso si llegara a perfeccionar la técnica de 3 cortes al soltar, entonces no es nada en comparación al poder absoluto. La chica estaba a punto de decirle algo al prota cuando este la manda a callar inmediatamente para pedirle que observara el cielo, mostrándonos cómo al parecer una barrera o una cúpula terminó cubriendo completamente la ciudad. El prota comenzó a mencionarle a la chica llamándola a su esclava que si quería sobrevivir entonces podría hacerlo únicamente obedeciendo sus órdenes. El rey demonio, escuchando todo lo que estaba sucediendo, le mencionaba al prota que los humanos realmente saben cómo fingir. El prota había comenzado a explicarle a la señorita cuáles eran sus situaciones actuales, pues en la puerta exterior se encuentran 2 guardias demoníacos de nivel 60, por lo cual no podrían sobrevivir si intentaban pasar por ellos, así que... La chica, ignorando completamente lo que decía el prota, se mencionaba que ese movimiento solamente su maestro tenía esa extraña manía que había visto antes. Pero sacando a la chica de sus pensamientos, el prota terminó acercándose a ella y utilizando el puñal para amenazarla, le mencionaba que le estaba hablando acerca del plan de escape. Y si estaba distrayéndose mientras su maestro le hablaba, entonces estaba poniendo a prueba su paciencia y estaba jugando con su propia vida, a lo que la chica le mencionaba al prota que por supuesto que lo estaba escuchando. El prota le mencionaba a la chica que en el tesoro del oeste de la ciudad hay muchos materiales valiosos, pero la estructura del edificio tiene defectos. Por esa razón, la chica podría utilizar sus habilidades de trampa explosiva y trampa paralizante para destruir el tesoro y crear una confusión. Y en el cuartel se encuentran muchas más personas, por lo cual él se encargaría de crear un caos con una masacre. Cambiando de escena, el prota estaba llevando a cabo su parte del plan, pues se encontraba en el cuartel de la ciudad exterior, mientras que todo el mundo se encontraban gritando que tenían que atrapar a ese asesino, mostrándonos cómo algunas personas incluso se encontraban colgando debido a las habilidades del prota. Los guardias gritaban que tenían que capturar a esa persona, incluso uno de ellos mencionaba que había caído uno de ellos desvivido y después de devorarlo aumentaría su fuerza y podría atrapar a esa rata. El prota se encontraba mencionando que había acabado con un grupo de demonios, mientras que el rey demonio le mencionaba al prota que ahora él también era un demonio cornudo, había acabado con demonios y había profanado cadáveres, entonces tenía un gran talento para ser demonio después de todo. Un rato después, tanto la chica y el prota terminaron reuniéndose en la cima de un edificio alto cercano a las murallas. El prota comenzaba a mencionar que aparte de la mansión del señor de la ciudad, ese debería de ser el último grupo de guardias de la ciudad interior. El rey demonio le mencionaba al prota que los guardias demoníacos de la puerta exterior son aún más fuertes, por lo cual tenían que evitarlos y saltar el muro. Y fue exactamente eso lo que el prota y su aprendiz terminaron haciendo. Rápidamente terminaron aterrizando satisfactoriamente al otro lado de la muralla, preparándose para escapar a máxima velocidad, y mientras se encontraban corriendo, la chica terminaba llamando la atención del prota mencionándole que lo habían logrado. Inmediatamente el prota se dio cuenta de que algo venía siguiendo a la chica muy de cerca, y cuando estuvo a punto de atacarla, el prota terminó desviando a la chica del camino para ser él el que recibiera el impacto. Justo delante del prota y su aprendiz terminaba apareciendo el señor de la ciudad, el cual mencionaba que el plan le parecía bastante simple pero muy efectivo, y era completamente perfecto para tratar con demonios que solamente tenían relleno en la cabeza. Pero era una completa pena que mientras él estuviese vigilando allí, ellos seguirían siendo pájaros enjaulados, por lo cual no podrían escapar de su control. El prota comenzó a gritarle a la chica que tenía que activar el círculo de teletransportación ya que irían juntos a la tierra fronteriza. El rey demonio le mencionaba al prota que tenía que esperar ya que eso no era lo que ellos habían acordado, a lo que la chica inmediatamente le respondió al prota que por supuesto que lo haría. El súcubo, preparándose para atacar, le mencionaba a los chicos que lo habían subestimado y preguntaba qué era lo que iba a hacer ahora ya que tenía muchas ganas de desvivir a alguien. Inmediatamente terminó llamando a las sombras para que respondieran su llamado, pero en ese momento el prota terminó colocándose delante de él, dejando al súcubo completamente sorprendido. El prota le mencionaba que era una lástima pero no tendría esa oportunidad. El prota terminó utilizando una habilidad a quemarropa con el súcubo, utilizando así la habilidad dominio de las sombras, abriendo así un espacio confinado el cual terminaba reteniéndolo tanto a él como al súcubo. Se nos menciona entonces que la habilidad dominio de sombras necesitaba recargarse antes de volverse a usar, ya que se había quedado sin ningún uso. La chica se encontraba con el portal abierto mientras mencionaba que su maestro no podía perecer en ese sitio, todos estaban esperando a que regresara a casa. Y mientras observamos el espacio confinado el cual el prota había creado, al mismo tiempo se nos muestra cómo la mano de alguien comenzaba a salir por la parte superior, tratándose de ni más ni menos que el prota el cual había escapado de su misma habilidad. Le gritó entonces a Carmelia que activara el portal de teletransportación, a lo que la chica inmediatamente terminó haciéndole caso al prota, y ambos terminaron cruzando el portal a una gran velocidad.
Justo en el momento en el que el portal había desaparecido, observamos como de entre la tierra unas personas venían saliendo. Eran nada más y nada menos que la súcubo hembra y la santa. La súcubo mencionaba que si acaso habían escapado hasta el final, entonces por eso no se podría confiar en los súcubos machos después de todo. Vemos entonces como una de las sombras del súcubo terminaba rompiendo aquella esfera que lo había tenido prisionero durante unos cuantos segundos. La santa por detrás del súcubo le mencionaba que si acaso sabía lo que pasaría si el plan llegaba a fallar. El súcubo le respondía que si acaso le estaba enseñando a hacer su propio trabajo, tenía que ocuparse de sus propios asuntos, ya que lo que hacen los demonios no tiene nada que ver con ella. Comenzando a sacar múltiples sombras, mencionaba que no sabía qué era lo que estaban buscando los humanos en esa cooperación y ni siquiera le interesaba saberlo, pero si retrasaban los asuntos que tenía su madre y el plan cambiaba por su culpa, entonces tomaría cartas en el asunto. Y le encantaría hacer algunas obras de artes con su piel suave, mostrándonos así como al parecer era bastante receloso a cooperar con la santa. La súcubo hembra terminó conjurando una especie de habilidad mientras le aconsejaba al súcubo macho que se preocupara por sí mismo primero. Mientras desaparecían, la súcubo hembra mencionaba que el rey demonio fue teletransportado a la tierra fronteriza y tenía que asegurarse de no dejarlo escapar antes de comenzar a hablar. El súcubo macho comenzaba a preguntarse si acaso de verdad habían ido a la tierra fronteriza e igual no escaparían de su mano. Cambiando de escena, nos encontramos en el campo de batalla entre humanos y demonios, la cual es conocida como la tierra fronteriza. Algunos demonios que se encontraban acabando con los humanos preguntaban si acaso esa es una luz de teletransporte. Tanto el prota como su aprendiz salieron expulsados de aquel portal y terminaron aterrizando en el suelo. El prota, observando a la chica de reojo, le mencionaba que ya estaba a salvo, por lo cual podía irse por su propia cuenta. La chica terminó aferrándose a la pierna del prota y mientras lo llamaba maestro le mencionaba que no tenía que esperar, tenía que detenerse un momento, a lo que el prota le mencionaba que él no es su maestro, por lo cual tenía que controlarse. La chica le respondía que seguía mintiendo, pues acababa de decir su nombre y ella lo había escuchado claramente. El prota terminó alzando a la chica por el cabello y le preguntaba que qué tal si lo llevaba al campamento de los humanos y desde adentro rompían todas sus defensas. Completamente segura, la chica observando al prota llamándolo maestro le mencionaba que aunque no estaba completamente segura de por qué había cambiado de esa forma, si lo necesitaba incluso haría cualquier cosa por él, incluso traicionaría a los humanos sin dudarlo. Dejándola caer en el suelo, el prota le mencionaba que en ese caso el juego perdía toda su gracia. La chica continuó mencionándole al prota que no tenía que dejarla atrás, ya que ella iría hacia donde él vaya. Apoyándose del prota le preguntaba si acaso iban a ir a algún lugar, ahora que era un demonio que era lo que comía, también se encontraba comiendo humanos, le preguntaba si acaso no serían atacados por otros demonios. También preguntaba si no iban a tomar la ruta hacia la fortaleza fronteriza, le preguntaba al prota si acaso iban a ir a la fortaleza a buscar a alguien, a lo que el prota le mencionaba que dejara de hablar demasiado. Uno de los demonios que se encontraba observando todo esto a la distancia mencionaba que un demonio se encontraba colaborando con los humanos, y este por supuesto era un traidor. Rápidamente, este pequeño demonio terminó izando una bandera para llamar la atención del resto de sus compañeros, y comenzaba a mencionarles que el traidor estaba en el nivel 5, por lo cual tenían que atacar de inmediato. El prota y la chica se encontraban caminando, pero un rato después el prota le mencionaba a Camelia que tenía que tener cuidado, a lo que la chica no comprendía qué era lo que quería decirle el prota. Este le revelaba que ya habían sido detectados. Continuó mencionándole que cuando comience la batalla no tenía que preocuparse por él y tenía que correr lo más rápido posible hacia la fortaleza y buscar al sacerdote y a un mago de alto nivel. La chica le mencionaba al prota que tenía que tener cuidado ya que con su nivel actual, pero inmediatamente el prota le mencionaba a la chica que confiaba en ella y esta le mencionaba que estaba de acuerdo, esto porque ya estaban siendo atacados. Mientras unas espinas comenzaban a elevarse del suelo, el prota le gritaba a la chica que tenía que correr a máxima velocidad, mostrándonos cómo la chica comenzaba a escapar y le gritaba al prota que regresaría a por él pronto. Los demás demonios que habían llegado terminaron rodeando completamente al prota y lo llamaron traidor que había traicionado al rey demonio, por lo cual su ejecución sería inmediata. El prota con una mirada seria les mencionaba que tenían que mirar bien, preguntándoles quién creían ellos que era él. Inmediatamente el prota comenzó a emanar una gran cantidad de aura, el aura del rey demonio. Todos los demonios se quedaron congelados ante esa imponente aura, mientras que el prota les preguntaba qué era lo que estaba pasando, ¿acaso lo habían reconocido? E incluso la voz la había cambiado por la del rey demonio, el cual les gritaba que tenían que saludar al rey demonio. En ese momento, toda aquella energía del rey demonio que el prota había expulsado de su cuerpo volvía hacia este y terminaba envolviéndolo completamente. Entonces, el rey demonio le preguntaba al prota si acaso eso no es lo que los humanos llaman aprovecharse del poder ajeno. El prota le preguntaba si acaso finalmente no pudo resistirse más. El rey demonio le preguntaba al prota si acaso había descubierto su truco y qué pasaba con eso, aún así tenía todo bajo control. El prota le mencionaba al rey demonio que si acaso realmente creía que podría recuperar el control, pues mientras su voluntad sea firme no podría reclamar ese cuerpo, preguntándole si acaso estaba equivocado. El rey demonio con su habilidad terminó cosiéndole completamente la boca al prota y ordenándole que se callara.
Añadía que pronto recuperaría su cuerpo y cuando haga eso entonces se divertiría con el alma del prota. El rey demonio, mientras tenía cautivo al prota, le ordenaba a uno de sus subordinados que tenían que llevar a su cuerpo ante Mavis, que al parecer no es una ciudad sino una persona. Este demonio terminó acatando la orden de su señor, pero en ese momento el rey demonio se dio cuenta de que algo estaba sucediendo, preguntándole al prota por qué de repente había comenzado a reír. Y en ese instante el prota le respondía que era porque habían llegado, mostrándonos un ejército de humanos los cuales habían llegado al campo de batalla gritando que todo lo harían por la humanidad. Por supuesto, los demonios ante este conflicto se encontraban gritando que tenían que proteger al rey. Pero en ese instante una lluvia de flechas sagradas comenzaban a atravesar a todos los demonios que se encontraban en su camino. Inmediatamente el rey demonio terminó liberando al prota de sus ataduras, y éste al aterrizar le preguntaba si acaso tenía miedo. El rey demonio exaltado le mencionaba al prota que era un tonto, añadiendo que no tenía que olvidar quién es él ahora mismo. El prota comenzó a pensar que si la flecha de la luz que cayó cerca de él y como él es un demonio también era lógico que terminaran atacándolo. Pero se preguntaba si acaso esas son las personas que había traído Camelia, los cuales eran soldados humanos que estaban dispuestos a acabar con todos y cada uno de los demonios que se colocaran en su camino. Inmediatamente el prota vio a la chica detrás de ellos y se mencionaba que no podía ser porque ella trajo a esas personas, preguntándose el por qué una y otra vez. Cambiando de escena, observamos a Camelia, la cual se encontraba peleando con algunos demonios. Y la chica, que al parecer ahora estaba emanando una energía misteriosa, le mencionaba a su maestro que por favor tenía que esperarla un poco más, ya que estaba a punto de llegar a su lado. Camelia, que se encontraba junto a un pequeño escuadrón, le ordenaba a todos que tenían que observar hacia adelante, pues se encontraba justo enfrente de ellos. Es el demonio con un cuerno, tenían que ir rápidamente. A la distancia observamos como en la cima de un edificio había una persona observando la carnicería que se encontraba llevándose a cabo entre demonios y humanos. La chica, que resultó no ser humana, procedía a mencionar que esos humanos lograron salir de su caparazón, pero aquellos que están del otro lado son seguidores leales del rey demonio, preguntando si acaso debería de ir a ayudarlos. Esta chica es un nuevo personaje, su nombre es Ámbar y su raza es vampiro. El nivel de la chica no se nos muestra por alguna extraña razón. La chica mencionaba que sin embargo la persona atada por los demonios parecía ser un mago bastante interesante. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero les haya gustado. Si es así, ya saben, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así seguir haciendo crecer esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra vampiro. Aprovecho también para agradecerle a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao. Continuando con la historia, observamos cómo la chica vampiro se encontraba utilizando una habilidad mientras le ordenaba a alguien que llegara hacia ella llamándolo pequeño perro lindo. El prota, que se encontraba observando el combate, comenzaba a pensar que aunque esté en modo demonio ahora mismo, esas personas no se arriesgarían tanto por un simple demonio de cuerno. Y mover a tantos de ellos simplemente para eliminar a un pequeño demonio, incluyendo a muchas personas de alto rango, ¿acaso todo eso era completamente necesario? El rey demonio preguntaba si acaso terminaron descubriendo que su alma estaba poseyendo el cuerpo de un demonio con cuerno. Rápidamente, algunos decidieron atacar al prota gritando que era culpa de los traidores humanos por haber aparecido en ese sitio. El prota, confundido, se preguntaba si acaso cuando se referían a traidor humano se referían a él, preparándose para tomar una daga que se encontraba cerca en uno de los cuerpos sin vida de los demonios que yacía en el suelo. El rey demonio le mencionaba al prota que era interesante, pues al parecer esos humanos habían llegado directamente a por el prota. ¿Acaso él no era el salvador de la humanidad? Repeliendo los ataques de los humanos, el prota se mencionaba que tenía que preguntárselo directamente a Carmela. Observando a la chica a la distancia, el prota le gritaba a Carmela que tenía que ir con él inmediatamente. Pero justo en ese momento su percepción maligna terminó activándose. El prota se preguntaba que si acaso se había activado su habilidad de percepción maligna, preguntando si acaso algo se encontraba acechándolo para acabar con su vida. Carmela, llegando por detrás del prota, le mencionaba a este que claramente había traído a todos los humanos para salvarlo, pero insistían en decir que el prota es un traidor. Y preparándose para atacar al prota por la espalda, le preguntaba a este qué era lo que iban a hacer a partir de ese momento. Vemos entonces cómo Carmela terminó cortando lo que parecía ser el cuerpo del prota, pero antes de que eso llegara a pasar realmente, el chico había activado su habilidad de magia de teletransportación. Carmela comenzaba a gritar que había escapado nuevamente, y ahora se daba cuenta de que su maestro es mucho más escurridizo que una anguila. En otra área de esa zona fronteriza terminaba apareciendo un círculo mágico de teletransportación, y el prota, que se encontraba materializándose, se preguntaba si acaso esa magia de teletransporte era de un aliado o de un enemigo. Aunque considerando su situación actual, considera que no tiene ningún aliado al cual lo pueda ayudar, y esa malicia definitivamente venía de Carmela. El prota terminó escuchando una voz de alguien que le preguntaba qué era lo que estaba pasando, llamándolo pequeño perro, añadiendo que los malos ya se habían ido, por lo cual no tenía que tener miedo, ya que ahora iban a tener su momento íntimo.
Confundido, el prota preguntaba quién era, de quién se trataba. Pero antes de que el prota pudiera reaccionar, la vampiro terminó apareciendo por detrás de él y le mencionaba que tenía que mirar eso. El prota, mientras se encontraba confundido, escuchaba como el rey demonio le mencionaba que resultaba que había sido un vampiro el que lo había teletransportado, y pensaba que ese príncipe de los vampiros altanero sería igual de traidor que esos demonios criados por Hal Kim, pero ahora mismo se encontraba sorprendido de su lealtad. Se nos comienza a hablar acerca de un demonio de nivel 75 de clase señor, el fundador de la magia de sangre que utilizan los vampiros, y el demonio más antiguo del inframundo, el poseedor de muchos rituales antiguos olvidados por el tiempo. El rey demonio mencionaba que incluso después de su muerte tantos leales seguidores permanecieron con él y aquellos por los que se había sacrificado tanto ahora querían acabar con él. Eso le parecía extremadamente ridículo. Y estaba completamente claro que los humanos, esa raza ingrata, merecía ser completamente destruida. El prota le preguntaba al rey demonio si de esa manera es como los demonios mostraban su lealtad. El rey demonio le respondía al prota que es un devoto fanático que al parecer quería aprovecharse de su debilidad para tocar y admirar el cuerpo del rey demonio que nunca antes pudo tocar. Le mencionaba al prota que tenía que sentirse afortunado de poder disfrutar un privilegio como ese gracias a él. La pequeña demonio, mientras sujetaba al prota, le mencionaba que tenía un cuerpo bastante fuerte y estaba completamente segura de que su sabor sería dulce, a lo que el prota le preguntaba a esta quién era. La vampiro le mencionaba al prota que ella es el amo al cual le iba a servir por el resto de su vida a partir de ese momento, por lo cual tenía que llamarla Lord Ámbar. Y ahora mismo tenía que permitirle poder marcarlo con su sello personal. Se nos revela que este vampiro se encuentra en el nivel 70 y su clase es hechicero de sangre. Justo cuando el vampiro comenzaba a morder el prota, el chico se mencionaba que la diferencia en poder era demasiado grande y estaba completamente bajo su control. Luego de que la vampiro incrustara sus colmillos en el cuello del prota, comenzaba a gritar horrorizada que hacía demasiado calor, pues su boca se encontraba ardiéndole por esa sangre que había probado. Confundido en el suelo, el prota preguntaba qué rayos estaba pasando. El rey demonio le mencionaba al prota que la chica era bastante ambiciosa, pues había intentado tratar de convertir al noble rey de los demonios en su esclavo de sangre. Y la fuerza de su alma no es algo que un débil ritual pueda manejar, por lo cual al parecer debió de haber sufrido una especie de contragolpe. La chica vampiro emocionada mencionaba que le dolía mucho, realmente le estaba doliendo demasiado, aunque su rostro expresaba otro tipo de emoción. La vampiro que se colocaba encima del prota le mencionaba que era un poco vergonzoso, pero todo era culpa del prota, llamándolo pequeño perrito. En esa posición y mientras múltiples ataques se encontraban dirigiéndose hacia donde estaban ellos, el prota se preguntaba si ese era el momento adecuado para hacer ese tipo de cosas. ¿Acaso los vampiros no solían mantener una apariencia de elegancia? ¿Y esa mujer vampiro realmente es una vampiro o se trata de un súcubo? En la cima del edificio en el cual se encontraban, observamos cómo se hacía presente una enorme explosión. Colocando una expresión seria, la vampiro comenzaba a mencionar que los humanos seguían siendo tan detestables como siempre. Y ahora mismo todo es culpa de esos humanos por haber ensuciado su ropa, así que les pedía si acaso podían desvivirse y de una manera un tanto amable. Uno de los humanos mencionaba que ese vampiro que se encontraba justo enfrente tenía un nivel demasiado alto, por lo cual no tenían que enfrentarlo, y el traidor se encontraba detrás, por lo cual tenían que acabar con su objetivo de inmediato. Al escuchar eso, la vampiro les mencionaba que no, ya que el prota ahora se había convertido en su perrito favorito, por lo cual no dejaría que nadie se lo quitara. Utilizando magia de sangre avanzada, terminó conjurando unas rosas de sangre, las cuales comenzaban a moverse en la dirección en la cual se encontraban todos los humanos. Rápidamente, uno de los humanos terminó utilizando un hechizo el cual tiene por nombre Hechizo Divino Crepúsculo de Luz Sagrada, potenciando a todos sus compañeros, incluso la antigua aprendiz del prota. Mientras la vampiro era atacada constantemente, le mencionaba a los humanos que tenían que esperar tranquilamente, ya que si llegaban a ensuciar la parte trasera de su vestido entonces se iba a enojar de verdad. Uno de los humanos le mencionaba que solamente querían acabar con el demonio de cuerno, por lo cual no tenían interés en luchar en contra de ella. Otro de los humanos potenciado ya se encontraba justo detrás del prota y le gritaba a este que tenía que perecer, llamándolo traidor. Comenzando a estirar su cuerpo, el prota se mencionaba que el control que había colocado la vampiro sobre su cuerpo se había roto, preparándose así inmediatamente para tomar aquella espada y atacar rápidamente al humano que se encontraba detrás de él, apoyándose de una de sus habilidades, la cual tiene por nombre Sombra Afilada. Pero antes de que el prota pudiera hacer cualquier otra cosa, observamos como una daga comenzaba a aparecer por detrás del prota. Se trataba de su aprendiz, la cual había salido de entre las sombras utilizando un ataque al cual tiene por nombre Puñalada por la espalda, ataque al cual terminó simplemente rozando al prota. Este le preguntaba a su aprendiz qué era lo que se encontraba haciendo. La chica le mencionaba al prota que estaba intentando acabar con el traidor, llamándolo maestro. Añadía que aunque le alegraba que éste siguiera con vida, tenía que evitar que la profecía se cumpla y que el mundo humano sea destruido por completo, y por esa razón se encontraba haciéndolo, y si fuera el prota él también hubiese elegido hacer lo mismo. Confundido, el prota le preguntaba a la pequeña a qué se refería con profecía.
La aprendiz del prota comenzaba a mencionar que el traidor perecerá junto con el rey demonio y ayudaría al renacido rey demonio a lanzar una extinción cruel y despiadada contra los humanos. Y solo el acabar con el traidor antes de que eso se pueda cumplir evitaría la extinción de la raza humana. Esa era la profecía a la cual habían dado los magos. Al escuchar tales comentarios, el rey demonio le mencionaba al prota que la profecía le parecía bastante interesante, mencionándole a este que tenía que cumplirla juntos. Por supuesto, el prota mandaba a callar al rey demonio. La chica, atacando con todas sus fuerzas al prota, lo llamaba maestro y le mencionaba que por el futuro de la humanidad le pedía que por favor tenía que perecer. Bloqueando aquel ataque, el prota se mencionaba que sin la sombra afilada no podía romper el crepúsculo de la luz sagrada en Carmelia, por lo cual la chica estaba yendo en serio, y eso era bastante problemático. Ahora se preguntaba cómo era posible que la asociación de magos supiera que iba a renacer y se convertiría en un traidor de la humanidad. El prota le preguntaba a su aprendiz que en qué creía más, si acaso creía más en la profecía o en él. La chica le mencionaba al prota que por supuesto creía en uno, y eso era en la humanidad, mostrándonos cómo su ataque había destruido la pequeña espada que sujetaba el prota. A la distancia, la vampiro mencionaba que ahora podía entender por qué la estaban retrasando, y es que su pequeño perrito estaba coqueteando con otra mujer. Ahora tenía enfrente a un perrito desobediente y a un gato infiel, al parecer ambos necesitaban un poco de disciplina. Observando la situación, el prota se mencionaba que así son las cosas, o él perecía o Camila sería asesinada por ese vampiro. Rápidamente le gritaba a la joven señorita que si no quería perecer tenía que correr de inmediato. Confiada, la discípula del prota mencionaba que si acaso de verdad pensaba que se iba a asustar simplemente por mencionar su alianza con los demonios. Pero sin que pudiera reaccionar, fue pateada por la espalda por la vampiro, la cual le mencionaba que era una gatita desobediente que tenía que aprender primero cómo se sentía su amo. Y ahora mismo ella se encontraba de muy mal humor. Preparándose para utilizar otra habilidad, mencionaba que era momento de adiestrar a su perrito, mostrándonos cómo algunos círculos comenzaban a sacar cuerdas de sangre para envolver completamente al prota. Sujetando al prota por el cuello y ambos brazos mientras comenzaba a levantarlo, la vampiro le preguntaba al prota hacia dónde iba a ir. Segura de sí misma le mencionaba que se lo llevaría a casa. En esa situación, el prota se mencionaba que la diferencia de poder es abismal, por lo cual no era rival para esa chica. El rey demonio le mencionaba al prota que la magia de ese vampiro al parecer podrían utilizarla a su propio favor. El rey demonio le preguntaba al prota qué pasaba, ¿acaso no pensaba escapar o eso no era lo mejor que sabía hacer? El prota le ordenaba al rey demonio que se callara, ya que forzar la pelea lo llevaría a su muerte. El rey demonio comenzaba a burlarse del prota mencionándole que viéndolo en ese estado como un perrito sin hogar le parecía bastante divertido. Y ahora que necesita un poder infinito tenía que dejarse llevar y sumergirse en sus propios deseos, dejándose llevar así por el veneno que se encuentra en el interior de su corazón. La vampiro, observando al prota, mencionaba que al parecer había lastimado un poco a su perrito, pero él debía de ser obediente para merecer el cariño de su amo. Comenzando a sonreír, le mencionaba que tampoco querría que su familia lo abandonara como lo hicieron los humanos, o acaso sí lo quería. Y aunque haya derrotado al rey demonio, los humanos lo habían traicionado de todas formas. Por esa razón le preguntaba si acaso quería que su amo lo ayudara a tomar venganza. El rey demonio se encontraba confundido preguntando si acaso quería vengarse junto a este. El prota, aún más confundido, se preguntaba acerca de esta venganza, qué era lo que estaba haciendo ahora mismo. Pues frente a aquel leopardo fantasmal se encontraba siendo verdaderamente patético. Y además de eso, el hecho de escapar de todos aquellos quienes le resultaban familiar, perseguido por sus propios semejantes a quien una vez juró proteger hasta la muerte. Sintiéndose impotente ante el odio asesino de su familia, que es algo que nunca había experimentado antes, desde cuando habían comenzado a cambiar las cosas. La vampiro le preguntaba al prota si acaso se había asustado. El prota seguía pensando que desde su resurrección o todo había cambiado antes de que volviera a la vida. Se preguntaba si acaso de verdad él es un traidor. El rey demonio le mencionaba al prota que era un tipo bastante persistente, pero era hora de que el poder del engaño suba de nivel. Y si llegaba a convertirse en el verdugo absoluto, todo lo que diga será la verdad, ya que la verdad la dicen solamente los vencedores. Y si así lo desea, solamente tenía que tomar todo ese poder para demostrarle a los humanos que él realmente no es un traidor. Devorar la magia para evolucionar finalmente, sucumbir al poder del demonio y convertirse en un verdadero demonio. Desde su resurrección solamente había estado solo con el poder demoníaco y sabía que no podía volverse más fuerte sin asumir riesgos, preguntándole si acaso no lo consideraba, ya que el poder de los demonios o las habilidades de los humanos en manos de alguien son simplemente espadas. Y no había nada de malo en utilizar una espada para cortar a sus enemigos, por lo que sumergirse en el poder es la razón de los fuertes. Mientras el prota comenzaba a perder la razón lentamente, le preguntaba a Asmodeus si acaso ellos son aliados, a lo que el rey demonio le respondía que por supuesto.
El prota comenzó a absorber todos los látigos de sangre que se encontraban envolviendo su cuerpo, dejando así a la vampiro sorprendida. Expresando una gran sonrisa en su rostro, mencionaba que ahora mismo el único vencedor sería él. Y mientras deshacía la magia del vampiro, le mencionaba que ese vampiro pagaría por su falta de respeto. La chica preguntaba si entonces el perrito quería rebelarse, pero tenía que recordar que ella es uno de los miembros de la sangre ancestral pura, por lo cual no tenía que compararla con esos vampiros mestizos de bajo nivel. Asmodeus, que ahora es el que estaba controlando el cuerpo, mencionaba que un murciélago sigue siendo un murciélago, entonces ¿cuál es la diferencia? Preparándose para utilizar su magia sanguínea, la vampira le mencionaba que lo más que odiaba en ese mundo era que la llamaran murciélago. Asmodeus, a punto de contrarrestar aquel ataque, le mencionaba que era un patético truco insignificante. Una gran explosión de energía se hizo presente otra vez en la cima del edificio. Cambiando de escena, mientras los escombros del edificio comenzaban a caer en todas las direcciones, observamos cómo la santa había salvado a la discípula del prota. La chica, que se encontraba en un mal estado, comenzaba a mencionar que el traidor Mobei estaba en el edificio de enfrente y al parecer ahora había cambiado su forma a un demonio con cuerno, por lo cual le pedía que por favor pero no terminó de decir lo que estaba diciendo. La santa, observando hacia otra dirección, le mencionaba que ella ya lo sabía. Continuando con el combate del prota y del vampiro, Asmodeus le preguntaba a esta si acaso todavía iba a seguir presumiendo. La chica le respondía que es divertido entretener a un perrito lleno de energía y es una buena lección que todo amo debe de aprender. Asmodeus se preparaba para seguir atacando y le mencionaba que como juguete para pasar el tiempo era bastante aceptable, pero en ese momento un cristal de hielo terminó atravesando el torso del rey demonio. La santa se había unido al combate mientras que el rey demonio, observándola de reojo, mencionaba que si acaso venía otra persona más a perecer. Observándola de reojo, el prota se preguntaba si acaso era Li Mei Ling, preguntándose si acaso ella de verdad también quería verlo perecer. Asmodeus, en medio de las dos chicas, comenzaba a mencionar que por supuesto, pues con ese cuerpo que no es ni humano ni demonio, tal vez lo mejor sería perecer. La vampiro, colocándose seria, le mencionaba a Asmodeus que había subestimado su poder, realizando un poderoso ataque hacia donde se encontraba el prota. Mientras que por detrás de este, una magia de hielo también se acercaba a gran velocidad, esto por parte de una de las antiguas compañeras del prota. La vampiro, observando cómo el prota luchaba para mantenerse con vida, se encontraba pensando que ahora el perrito necesitaba que le extrayeran sus colmillos de lobo regresivo. Asmodeus, en medio de todos esos ataques, comenzaba a maldecir mencionando que la magia que le llegaba cada vez era mayor, por lo cual la cosa se estaba poniendo bastante peligrosa. Justo en ese instante el prota le mencionaba que se había acabado, escuchando una voz del sistema que le mencionaba que se había encontrado a un ser adecuado para invocar, pidiéndole que por favor confirmara si deseaba realizar la invocación. Asmodeus, que ahora se encontraba en el centro de un círculo mágico, mencionaba que esa fluctuación de poder le traía bastantes recuerdos y al parecer la suerte estaba de su lado. El prota le preguntaba si acaso tenía compañeros. Esto mientras las chicas realizaban un ataque en conjunto y la vampiro mencionaba que el perrito que estaba a punto de atrapar terminaron robándoselo. Inmediatamente ambas chicas comenzaron a pelear y la vampiro le mencionaba que eso era su culpa, pensaba que podría obtener información sobre el tesoro secreto del rey demonio. Aunque si su abuelo llegase a enterarse de que el rey demonio había escapado al mundo humano, entonces seguramente estaría bastante feliz. Y hablando de demonios infiltrados en el mundo humano, aparte de los vampiros también se encontraban los sucubos. Y eso le parecía conveniente ya que esa humana estaba adquiriendo el olor a sucubo, por lo cual esperaba verse con ella la próxima vez. La humana, realizando múltiples hechizos de hielo, le mencionaba que la próxima vez que se vean acabaría con ella, llamándola murciélago de acero. Mientras vemos cómo los humanos habían acabado con la mayoría de demonios, la chica se preguntaba si acaso es tan obvio el apestoso hedor a sucubo. Cambiando de escena, nos encontramos en el mundo humano en las naciones de las Islas Sirenidas, la Academia Pública Profesional número 3. Observamos a múltiples estudiantes y al parecer se estaba llevando a cabo una prueba donde podemos observar que una chica estuvo a punto de enfrentarse a múltiples criaturas al mismo tiempo. Completamente segura de sí misma, la chica se mencionaba que esa es su última oportunidad. Por lo que haciendo aparecer un círculo mágico, la chica se mencionaba que esa vez tenía que triunfar a toda costa. Justo en ese momento el prota terminó apareciendo, en este caso Asmodeus, que era el que estaba controlando el cuerpo y mencionaba que había sido convocado al mundo humano. La chica confundida se mencionaba que había convocado a un demonio cornudo y herido, había gastado tanta magia para invocar a un ser tan inútil. Asmodeus le mencionaba al prota que todo eso simplemente para enfrentarse a demonios de tan bajo nivel, añadiendo que el prota realmente había sido subestimado. Pero ahora que la suerte le había sonreído, entonces podría estar allí en perfectas condiciones. La chica que había invocado a Asmodeus comenzaba a mencionar que dejaría que ese inútil aguantara por el momento y aprovecharía esa oportunidad para convocar a otro demonio. Realizando un hechizo, la chica quería que Asmodeus se encontrara bajo su control absoluto.
Pero vemos como el hechizo de la chica había fallado completamente y esta se preguntaba qué había pasado, pues toda su magia fue absorbida por ese demonio cornudo. Y ahora mismo no podría invocar a más demonios, y si tan solo pudiese acabar con uno de ellos sería mejor que perder miserablemente. Justo en ese instante, en un rápido movimiento, Asmodeus terminó acabando con todas las presas que se encontraban en su camino. La chica, observando esta situación, se encontraba maravillada, mencionando que increíblemente había ganado. Asmodeus comenzaba a mencionarle a la chica que era un mutuo beneficio, pacto equitativo y tenía que deshacer la invocación, a lo que la chica le mencionaba a Asmodeus que no tenía que darle órdenes. Confundida, se preguntaba por qué no podía deshacer la invocación, qué era lo que estaba pasando. Una de las profesoras comenzaba a acercarse y llamaba la atención de esta señorita, la cual tiene por nombre Qingling, y le pedía que por favor tenía que retirar a su esbirro demoníaco para terminar la competencia. La estudiante se encontraba confundida por el comentario de la maestra, pero Asmodeus rápidamente se lanzó hacia la maestra y mencionaba que al parecer allí también habían buenos remedios. Por supuesto, la chica le gritaba a su maestra que tenía que esperar y tenía que tener cuidado. Justo en ese momento, observamos cómo múltiples rayos terminaron envolviendo completamente a Asmodeus, limitando así sus movimientos, mientras que este comenzaba a maldecir y mencionaba que sabía que no podría acabarlos rápidamente. La maestra comenzó a mencionar que lo sentía mucho, pues aunque había completado el examen, Qingling, como erudita en demonios, es un gran error no poder controlar sus invocaciones, por lo cual su puntuación no iba a ser muy alta. Además de eso, la señorita Qingling no podía almacenar al demonio invocado en su grimorio. La chica, por supuesto, le pedía a su maestra que por favor le aprobara las lecciones. Asmodeus, que ahora se encontraba junto a su invocadora, mencionaba que antes la hacía, pero porque ahora había retrocedido. La chica le mencionaba que antes podía, pero ahora no funcionaría para nada. Los estudiantes comenzaban a mencionar que no era de extrañar que la llamaran la última de la clase, por lo cual la señorita, que es una invocadora, siempre fallaba en el momento crucial. Y si no llegaba a aprobar, estaban completamente seguros de que repetiría el curso. Además, una erudita en demonios de tercera categoría como ella, fuera del campus, seguramente la corte de eliminación la estaría esperando. Otro estudiante mencionaba que ser capaz de invocar a un demonio tan fuerte muestra que tiene potencial, por lo cual la señorita erudita en demonios realmente tenía un punto a su favor. Una chica que se encontraba cerca terminaba llamando la atención del muchacho llamándolo Lord Pro y añadía que esa chica no parecía poder controlar a las criaturas que invocaba. El chico se encontraba hablando por teléfono y le mencionaba que ya había tomado una decisión, pidiéndole a la chica que si acaso podría hablar un poco más bajo. Un rato más tarde, en el exterior de la escuela, observamos cómo Asmodeus le mencionaba a la chica llamando a la mujer fea que tenía que deshacer la invocación rápidamente, ya que tenía cosas más importantes que hacer. Furiosa, Qingling le mencionaba que ya le había dicho muchas veces que no podía deshacer el pacto ahora mismo, y además, si volvía a llamar la mujer fea, utilizaría el pacto para castigarlo. Delante de ellos terminaron apareciendo tres chicos. La chica comenzaba a mencionar que se trataba de la erudita en demonios que había brillado hace unos momentos, Qin la invocadora. La rubia, tomando a Qin por el pelo, le mencionaba que no tenía que creerse tanto, ya que su inestable poder solamente asustaría a los demás, preguntándole si acaso no fue suficiente la advertencia que le había dado antes. Asmodeus, que observaba esto a la distancia, preguntaba si acaso un profesional estaba siendo oprimido por simples humanos. Las reglas de la especie parecían ser más extrañas cada día. El prota le respondía a Asmodeus que suponía que era porque se encontraban allí, en las naciones de las Islas Sin Heridas. Asmodeus comenzaba a reír y le mencionaba al prota que nunca antes había escuchado hablar acerca de eso. El prota comenzaba a relatar que tras la invasión de demonios hace 100 años, fue el primer país en promover la política de coexistencia con los demonios e invocar activamente a los demonios al mundo humano para negociar. Pero los demonios no son dignos de confianza, ya que los rituales de invocación precipitados trajeron una gran desgracia a esa nación. Debido a eso, los demonios descendieron al mundo humano y comenzaron a hacer una gran masacre. Según los registros, se dice que hubo más de 3000 personas desvividas. Desde entonces, los eruditos en demonios en ese país son frecuentemente objetos de discriminación y acoso. Asmodeus comenzaba a reír a carcajadas y añadía que le parecía muy divertido, así que por miedo a los demonios culpaban a quienes los invocaban. Por esa misma razón, el dicho que dice que cuanto más cobarde es el perro más ladra se aplicaba perfectamente a los humanos. El prota le decía a Asmodeus que el viejo amigo que le había mencionado estaba a punto de ser desvivido por esa gente. Asmodeus comenzaba a reír y le mencionaba que era mejor, pues cuando el pacto se rompa recrearía la escena de hace 100 años en ese instante. La chica comenzó a mencionarles que, como les había dicho, no podía controlar bien a los demonios que invocaba, pero si ese demonio cornudo que habían subestimado se descontrolaba, entonces no podría ayudarles. Uno de los chicos comenzaba a mencionar que es un esclavo despreciable convocado por un erudito demoníaco de tercera categoría, por lo cual no sería ningún tipo de amenaza, y además debería de preocuparse más por su bonita cara. Asmodeus, que había escuchado aquel comentario, terminó atacando al chico mientras mencionaba que le había llamado a el despreciable esclavo, añadiendo que si acaso estaba buscando la muerte.
Uno de los chicos comenzaba a gritar que el monstruo se había descontrolado, tenían que correr de inmediato. Otro de los chicos le mencionaba a la señorita que lo sentía pero era demasiado joven para perecer aún, mostrándonos cómo Asmodeus se encontraba a punto de atacar a la rubia. Asmodeus terminó tomando a la chica por el cuello, la cual comenzaba a mencionarle que cómo se atrevía a hacerle algo como eso. ¿Acaso sabía quién era su padre? Terminaba ordenándole a su compañera, la invocadora, que le ordenara a esa criatura que se detuviera de inmediato, llamándolo demonio miserable. La chica comenzaba a levantarse y le mencionaba que se lo había dicho antes, pues no podía controlar al demonio que había invocado. El prota, escuchando lo que había dicho la chica, se mencionaba que realmente era una manera asombrosa de utilizar la daga de otro para acabar con una persona. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero les haya gustado. Hemos quedado al día con este manga y nos hemos quedado en el capítulo número 9. Recuerden que si les ha gustado pueden dejar su manito arriba, comentar y compartir para llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Para aparecer en los saludos del próximo video, por favor hágamelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra invocador. Aprovecho también para dar un agradecimiento muy especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.